Vamos a continuar con nuestra serie. Corintios, el Evangelio para los santos. Seguimos viendo esa gran necesidad que tenemos del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de su verdad. Vamos a continuar con esa serie dentro de la serie de Corintios, esa serie del amor. Vamos a seguir hablando del amor conforme a la verdad de la palabra. Leamos nuestro pasaje y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Primero los Corintios 13, versículos 4 al 7. Nueva traducción viviente dice la palabra de Dios. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esta es la palabra de Dios. Ya hemos visto que el amor es paciente y bondadoso, que el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. También vimos que el amor no es egoísta, es decir, que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Eso lo vimos hace 8 días. Así que hoy vamos a ver que el amor no se irrita. Ese es el título de la enseñanza, obviamente. El amor no se irrita. Quiero empezar diciendo algo que he repetido en todas y cada una de las enseñanzas. Hace 8 días decía que lo iba a repetir en todas estas enseñanzas, pero hoy lo voy a enfatizar mucho más. Hemos dicho una y mil veces que en esta serie, como nos lo muestra la palabra de Dios, que el amor no son emociones, no son sentimientos. Ahora, ¿son malas las emociones? ¿Son malos los sentimientos? No. ¿Podemos y debemos expresar emociones y sentimientos? Sí, pero esto no es el amor verdadero. Con emociones y sentimientos no demuestro el amor verdadero, pero aquí hay algo bien interesante. Pero con emociones y sentimientos negativos sí puedo demostrar que realmente no estoy amando. Me quiero explicar. Vamos a poner el mismo ejemplo. Los chocolates, las flores, las mariposas en el estómago son emociones y sentimientos pasajeros que son bonitos, que podemos sentirlos y expresarlos. Claro que sí. En ningún momento hemos dicho que eso está mal o que es pecado. No. Pero eso no define que estamos realmente enamorados. Ni de una persona del sexo opuesto, ni tampoco en la iglesia. Eso no es lo que define ni es lo que demuestra que estamos enamorados. Esas emociones son hermosas, son bonitas, Dios nos permite expresárnoslas, pero lo que demuestra que realmente amamos es como nos ha venido enseñando la palabra de Dios, siendo de largura de ánimo, pacientes y siendo bondadosos con las demás personas. No siendo fanfarrones, ni orgullosos, ni ofensivos, ni egoístas. Esa es la manera real en la que mostramos que amamos de verdad. Pero las emociones negativas sí nos demuestran que no estamos amando de verdad. Es decir, las emociones positivas no son ninguna muestra de nada. Las podemos expresar, pero no demuestran finalmente nada. Pero lo negativo es lo que realmente demuestra qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo. Porque veámoslo de esta manera. Es muy fácil un día traerle chocolates a alguien a quien le digo que amo, o traerle flores, o lo que digo, sentir mariposas en el estómago, o dar besos y abrazos aún en la congregación, en la iglesia, ¿cierto? Pero que cuando las cosas no están tan bien y esa persona a cualquier cosita que hace me irrita. Ese es el asunto aquí. Lo que dice la palabra de Dios es, mira, tú puedes un día estar tan amoroso, tan cariñoso, tan tierno, pero después del otro día, ¿cómo estás? Como decimos, me levanté con el pie izquierdo, ni me hablen ni me miren. Ah, ahí es donde estoy demostrando lo que realmente siento. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero ¿qué dice la palabra? El amor verdadero, ¿qué? No se irrita. Ahora, esta palabra es muy grande, muy amplia en el idioma original. Puede significar algo muy interesante. No se enoja fácilmente. Bueno, cuando uno empieza a mirar esto, uno dice, no, entonces yo no amo. No sé aquí cuántos están sintiendo, no, es que entonces yo no, entonces nadie ama. ¿A quién no le pasa eso, que tiene días malos? Pero la pregunta es, que tengamos días malos, días complicados, ¿nos debe llevar a irritarnos? La pregunta es, ¿nuestro mal genio, nuestro mal carácter, un mal día justifica que nos irritemos? ¿Que nos enojemos por cualquier cosa? Ahora, quiero decir esto de entrada. Aquí la palabra de Dios está hablando a todos. Aquí no estoy diciendo que es que a Alex no le pasa. A mí es el primero que me pasa esto. Esta semana, es que no solo esta semana, todas estas semanas, estos meses estudiando esto, digo, Dios mío bendito. Si no
pudiéramos entender, y personalmente no entendiera, que aquí no estoy para ponerme como ejemplo, sino para predicar la palabra, y que la palabra primero es para mí, yo no podría predicar esto. Porque mis hermanos, esto nos pasa a todos. Una traducción también de esa palabra puede decir, el amor no se exaspera. No se levantan a esa persona que ama no se le levantan los ánimos, pero entonces uno dice, entonces, ¿quién ama? También se puede traducir como el amor no se aira. Lo que pasa es que la ira se supone que es algo más fuerte. Claro, si lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el amor ni siquiera empieza a enojarse, pues mucho menos se va a airar, pero ahí es donde vamos. Pero si yo me airo, eso lo que significa es que el amor se me fue hace rato. Si yo soy de los que me encolero, y tanto que eso también puede significar, el amor no sufre de cólera, pero no de la enfermedad del cólera, sino no se encolera, no enardece. El amor no es ligero para enojarse. En otras palabras, esta palabra que es usada aquí es muy sutil, porque lo que está diciendo es, miren, cuando uno ama de verdad, aún en el momento en el que uno le empieza a dar como rabiecita, como ira, como enojo, aún en ese momento en el que empieza, cuando uno ama de verdad, uno ya se da cuenta que eso no está bien. Pero es que me hicieron algo y yo tengo la razón, sí, pero eso justifica de que yo actúe con ira, con rabia, con cólera, con enojo. Es decir, nuevamente, a mí me pueden hacer cosas que me irriten, claro que sí. Es decir, a todos nos pasa, seguramente que hay muchas cosas que a nosotros nos irritan y tenemos razón porque nos están ofendiendo, nos están tratando quizás mal. Pero la pregunta es, ¿pero eso justifica que nosotros respondamos con ira, con irritación, con cólera, con enojo? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El amor no se apresura al enojo, o el amor no permanece enojado. Pero es tan interesante, también puede significar el amor no se sale de control. Si hay una situación acalorada, yo me podría irritar, pero cuando amas de verdad, permaneces controlado, tranquilo, sereno. Cuando uno mira esto, uno dice, no, eso era para Dios nomás. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso miren qué fácil es decir yo amo. Vuelvo nuevamente a la misma analogía, porque es que estoy sintiendo cosas bonitas, porque es que hoy fue un día hermoso, hoy es un día especial, me levanté de buenos ánimos, lo que digo, hasta estoy cantando, mejor dicho, estoy dando besos, abrazos, y hasta te invito a comer, y no, pues imagínense, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, pero en esos días donde estamos irritables, es donde demostramos finalmente lo que somos. Quiero dar una última definición, aunque hay muchas más, de esta palabra que dice el amor nos irrita. También puede significar el amor no tiembla, del enojo, de ira, ¿sí? ¿A cuánto nos ha pasado esa situación donde temblamos, donde uno empieza como que, uy, Señor, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Estamos mostrando amor? No somos llamados a mostrar irritabilidad, irritación. Según la palabra, somos llamados a mostrar amor. Y claro, por eso es que, como hemos venido viendo, parece que viene de más a menos, perdón, de menos a más, pero realmente es al contrario. Bueno, ya me equivoqué ahí. Parece que viene de más a menos, sí, el orgulloso, el fanfarrón, el ofensivo, el que grita. Pero aquí dice, pero el que se irrita, ¿cierto? Entonces ya, no, es que, saben, yo me enojo. A mí me da rabia, pero se me pasa. Es lo que decimos, bueno, alguien puede decir, pero yo no grito, yo no golpeo a la otra persona. Pero lo que la palabra de Dios nos está mostrando, pero cuando me irrito, cuando me enojo, cuando me da rabia, cuando tiemblo, igual, está mal, está mal. Entonces lo que decimos, delante de Dios esto está mal. Así que hemos visto la paciencia, la bondad, los celos, la fanfarronería, el orgullo, la ofensa, el egoísmo, y hoy vamos a ver la irritación, pero quiero volver a poner esto en el contexto correcto. Seguramente que todo lo que acabo de decir nuevamente se vive más en el contexto de la casa, ¿cierto? Del esposo con la esposa, viceversa, padres con hijos, o quizá uno lo irrite un vecino, o un amigo, o un familiar, o un enemigo, un compañero de trabajo. Y mis hermanos, quiero decirlo, esto aplica todo eso. Porque al fin y al cabo la palabra de Dios no nos dice que debemos ser unos aquí y otros afuera. No. Esto del amor aplica en todas las áreas. Si amo de verdad y si el amor está en mi corazón, producto de la obra de Dios en mi vida por el Espíritu Santo, yo tengo que demostrar esto en todo lugar. En la casa, con mi esposa si estoy casado, con mis hijos, con mis vecinos, con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, con todo el mundo. Pero recordemos que esto está dicho en el contexto de iglesia y aquí es donde quiero aclarar algo y quiero decir esto con el corazón antes de ir a ver 3 puntos que quiero que veamos a la luz de la palabra en esta enseñanza. Yo quiero decirlo, le pido a Dios que me ayude a decirlo con gracia, con amor. Si para nosotros ser cristianos, la iglesia se resume solo a 1 hora o 2 horas, hora y media, una vez a la semana, si mucho,
venir a un lugar y estar en un lugar allí en una silla sentado escuchando una enseñanza, si eso para mí es en lo que se resume la vida cristiana, lo quiero decir con el corazón, estoy siendo religioso. Lo quiero decir con el corazón, de verdad. ¿Saben por qué? Porque recordemos que todo esto está dicho es en el contexto de iglesia. La iglesia no es un lugar a donde voy un día a la semana, una hora o 2 veces o las veces que me quiera reunir. La iglesia es una familia. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que en la iglesia verdadera, como no son personas que solamente vienen una vez a la semana, una hora, porque yo quiero hacerte esta pregunta, ¿no es así? ¿Por qué? Porque imagínate esto, si yo solamente voy a una congregación, a un lugar que se hace llamar iglesia, estoy solo una hora escuchando una enseñanza, ¿en qué momento tengo tiempo de irritarme? ¿O en qué momento existe la oportunidad de ser egoísta, fanfarrón, orgulloso, ofensivo? No, mis hermanos. O sea, nunca. Quizá me ofenda o me irrite que el pastor se demoró 5 minutos más en la enseñanza, pero eso sería la única manera en la que me irritaría. Esto está dicho en el contexto de una iglesia verdadera, como los corintios, que aunque tenía tantas fallas y errores, pero vivían como familia. Ellos no solamente se reunían un momentico a la semana, una hora o un par de horas a estudiar la palabra, ellos compartían. Recordemos, ellos tenían la cena del Señor, que no era un pedacito de pan y una copita de vino, eran banquetes y lo hacían regularmente porque no solamente lo hacían unos cuantos, se suponía que se rotaban entre ellos. Es decir, tú constantemente ibas a la casa de los hermanos a comer la cena del Señor. Y ahí es donde, claro, en todas esas situaciones, ya sabes, hay situaciones que lo irritan a uno. El hermano que de pronto es un poquitico complicado, o yo mismo que soy un poquitico complicado, pero como estamos compartiendo y estamos viviendo en familia, entonces ahí es donde se empiezan a aflorar todas estas emociones, todas estas emociones y sentimientos, todas estas situaciones. Nuevamente, pongámoslo una vez en ese contexto. Si yo solamente voy una vez a la semana, si mucho, o una vez al mes a un lugar que se hace llamar iglesia, estoy media hora, una hora, 2 horas, pero en un servicio donde canto, donde escucho la enseñanza y luego me voy. La pregunta es, ¿en qué momento podría existir el peligro o digamos, sí, el peligro, una situación donde me irrite, donde me ofendan? ¿En dónde voy a tener lugar para el perdón? Para manifestar realmente lo que soy y para conocer a las personas y aprender a amarlas como son. Nunca. Y nos convertimos en religiosos. ¿Sí o no? Pero más bien yo diría, ¿nos han irritado los hermanos? ¿O hemos irritado a otros? Ahí es cuando nos damos finalmente cuenta si amamos de verdad. Así que mis hermanos, tengamos en cuenta este contexto. No es el contexto de la iglesia del siglo XXI, donde digo, donde repito, donde voy, hay un grupo de alabanza, donde canto, levanto las manos, hasta lloro, escucho un mensaje y me voy para la casa. No, es el contexto que, repito, se debe vivir en todas las áreas de nuestra vida, pero también en la iglesia, donde más que un lugar, es una familia que ama a Dios. Y es que lo que decimos, ¿cuántas personas, y nuevamente esto tiene que ser con gracia, hemos salido, quizá me incluyo porque no quiero hablar de nadie en particular, de un lugar porque es que, ay, es que allá no aman, no, es que allá me dijeron esto, no, es que allá lo uno y lo otro y me ofendieron? Bueno, ahí es donde vamos a mostrar el amor verdadero. Porque donde quiera que vaya, nunca voy a encontrar un lugar perfecto, porque todos somos pecadores que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y ahí es donde demuestro si realmente amo a la iglesia, a la congregación, a los hermanos, a la familia en la fe. Cuando en ese compartir, como decimos, en ese vaivén, vienen las asperezas, vienen las situaciones, pero como dice un versículo en el Antiguo Testamento que no traje, particularmente en el libro de Proverbios, hierro con hierro se aguza, así el hombre con el trato con el hombre. O otra traducción dice, el amigo con el amigo. Ay, es que si somos cristianos no vamos a tener problemas, dificultades, olvídate. Somos pecadores que todavía, bueno, somos santos que todavía pecamos, pero que necesitamos ser perfeccionados. Y entre cristianos va a haber asperezas, va a haber conflictos, pero ahí es donde debe entrar en juego ¿qué? El amor. El amor que si se irritó, dice, hey, la palabra de Dios me dice que el amor no se irrita. Vamos a calmarnos. Hermoso, ¿no? Fuerte también, pero necesario porque es la palabra. Así que quiero que veamos esta verdad en 3 puntos y la primera verdad que quiero que veamos es que esto de irritarme es una situación en primer lugar inevitable. A todos nos pasa, ¿sí o no? Hasta el bebé recién nacido, vaya, no le dé comida y verá cómo se irrita. Y cómo grita, y cómo demanda, y cómo llora hasta que le dan comida. Claro, cuando no tenemos las cosas que queremos o cuando estamos, como decimos, de malas pulgas en nuestro contexto, nos irritamos. Mis hermanos, a todos nos pasa, pero no es justificable. Hace algún tiempo hablaba con alguien, no de este lugar, para que de pronto no vayamos a pensar quién fue, no es de este lugar, otra persona,
Estábamos hablando de ese tema y estaba justificando su ira, su irritación. Mis hermanos, que a todos nos pase no significa que está bien. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Nuevamente, ¿a Alex le pasa? Sí, mis hermanos. Seguro que sí. Siempre lo he dicho, vente a vivir, así sea una semanita aquí, y verás que Alex también se levanta de malas pulgas. A veces también está que no quiere que ni le hablen. ¿Está bien eso? No, de ninguna manera. Lo estoy diciendo con orgullo, al contrario, con vergüenza. Pero es que no vengo a ponerme como ejemplo, sino que vengo a mostrar a la luz de la palabra que a todos nos pasa, pero no está bien. Voy a ponerles dos ejemplos. Hay un hombre en la Biblia de quien se dice que es el hombre que ha sido el hombre más manso. ¿Quién? Moisés. Sí. Para Moisés también. Un día se le salió el genio. ¿Recuerdan en dónde? El pueblo tenía sed. Imagínate, mi hermano. Hoy está haciendo bastante calor, pero no sé, no me alcanzo a imaginar. Nunca he ido a un desierto y el pueblo tiene sed. Mis hermanos, imagínate, tienes esposa, tienes hijos, han caminado y tienen sed. ¿Qué hicieron? Pidieron agua. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dales agua, ve a la roca y háblale a la roca y dale agua al pueblo. ¿Qué hizo Moisés? En Números capítulo 20, versículo 10, dice la palabra de Dios, luego de él, es decir, Moisés y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Imagina, tienes una sed impresionante, tus hijos, tus animales están jadeando de hambre, no, de sed, perdón, y el líder te llama, ven, y se reúne todo el pueblo frente a la roca. ¿Y saben qué dice Moisés? Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, pero en este contexto con rabia. Se airó, se exasperó, se irritó Moisés, el hombre más manso e irritado. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Y conocemos la historia. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó, y no solo una, sino dos veces la roca. Eso que si no había por ahí un hermano lo hubiera golpeado con la vara también a él. Nos pasa, no, y es que lo veo chiquitico y váyase que mejor donde se deje agarrar, vea, lo aplasto, le elevo. ¿A alguien le ha pasado? A Moisés le pasó. ¿Qué le costó ese chistecito? No entrar a la tierra prometida. Ah, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Les voy a traer un ejemplo que muchas veces hemos pasado por alto. El mismo hombre que escribe esto, que estamos estudiando, el apóstol Pablo, el que escribe el capítulo del amor en Corintios, el que dice el amor no se irrita, ¿saben que una vez se irritó tanto y vivió una situación tan difícil con alguien, con una persona muy cercana a él? Quizá hemos pasado por alto ese detalle, pero en el capítulo 15 de Hechos, de hecho el miércoles hablábamos un poco sobre eso, Pablo hizo su primer viaje misionero que fue maravilloso, que fue hermoso, con un hombre llamado Bernabé, un hombre generoso, un hombre amado por la iglesia, un hombre que precisamente ni siquiera se llamaba Bernabé, sino que le cambiaron el nombre, que significa hijo de consolación, un hombre de Dios realmente, y era el compañero de viaje misionero del apóstol Pablo. Con él hizo el primer viaje misionero, y cuando iban a hacer el segundo viaje misionero, ¿saben qué ocurrió? Se separaron, se dividieron. ¿Y saben por qué? La palabra de Dios nos dice el por qué, en Hechos 15, 39 y 40. Su desacuerdo fue tan intenso, esta traducción me parece espectacular, pero allí es donde está utilizando esa palabra. Es decir, llegaron a irritarse tanto que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Versículo 40, Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Pero realmente nosotros hemos tenido en cuenta que lo que trajo realmente la división entre estos dos hombres de Dios fue realmente la irritación. Se exasperaron. Como decimos en nuestro contexto, se dijeron cuántos pares eran 3 moscas. Ah, pero es el apóstol Pablo. Y están justo antes de salir a un viaje misionero. ¿Y qué están haciendo? Alterados. ¿Nos pasa así? ¿Estuvo bien? No. ¿Para qué está esa historia? Para mostrarnos lo que puede hacer una irritación. Para mostrarnos que empezar a dejar que esas cositas empiecen a crecer en nuestro corazón nos pueden llevar a cosas tan serias como una separación, como una división. Mis hermanos, en la iglesia y con hombres fieles, pero nos pasa a todos. Nuevamente, ¿estuvo bien? De ninguna manera, de ninguna manera. Más adelante vamos a ver que esta situación no se quedó así, no se quedó así, porque eso es muy importante entenderlo, porque esto no estuvo bien. Sin embargo, eso es lo que me gusta también de la palabra. La palabra no nos muestra ejemplos de personas perfectas, sino de seres humanos que cometemos errores, que pecamos tristemente, que fallamos, que está bien. No, pero que necesitamos, ahí es donde vamos, el amor verdadero y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos el Evangelio. Una vez más, pensando en esto que nos está hablando hasta aquí la palabra de Dios,
¿Cuántos de nosotros podemos empezar a pensar, uy, cuántas veces yo he actuado tan mal, dejándome llevar de la irritación, del enojo? A veces solamente una pequeña cosita, o algo que me irritó, que me enojó, que era hasta una bobada, terminó llevándome a temblar y a irarme, enojarme y hasta caer en problemas tan serios como eso, una división, una separación, lo que decimos, quizá de mi cónyuge aún, por una cosita que no tenía por qué irritarme, o problemas y conflictos con mis hijos, o con mis vecinos, o con mis amigos, pero más fuerte aún, en la iglesia. Lo que digo, llevarme a separarme aún de mis hermanos, a quienes he amado y con quienes he compartido tanto, solo porque me irrité o me irritó algo de esas personas. Cuando son mis hermanos, es mi familia en la fe. Por eso quiero que veamos el segundo punto, y es que aunque es una realidad que a todos nos pasa, pero esto de la irritación, de la ira, del enojo, es algo controlable. En segundo lugar, es una situación controlable. Ese es el asunto. Esto hay que decirlo con mucho cuidado, pero es necesario. Aquí es donde la palabra de Dios nos dice que lo que nos va a ayudar con todo esto es el dominio propio. Nuevamente, con mucho cuidado. Es inevitable que alguien haga algo contra mí que me irrite, que me enoje. Es inevitable. O sea, eso no lo vamos a poder evitar nunca. Siempre mientras estemos en esta tierra y todavía estemos en este cuerpo de carne, mientras respiremos en este mundo H2O, no respiramos H2O, oxígeno nomás. Yo no sé quién respira agua, imagínense. No. Yo creo que sería mejor en ocasiones respirar agua. ¿Cuál es el asunto, mis hermanos? Mientras estemos en esta vida, siempre van a haber situaciones que nos van a exaltar, que nos van a irritar. Pero ¿qué es entonces lo que nos dice la palabra de Dios? Controlémosla, controlemos esas situaciones. ¿Se puede? Sí, para eso está el Espíritu Santo. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26? Además, dice esta traducción, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Esta traducción es hermosa y es muy bonita y nos da un contexto muy particular, pero se pierde de algo. Porque aquí dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. El idioma original literalmente dice, enójense, literal, pero no pequen. ¿Cómo dice Reina Valera? Airaos, pero no pequéis. Sí, Reina Valera 1960, que es la que más conocemos nosotros. No somos españoles, pero se nos pega mucho ese españolete. Bueno, no lo dije de manera despectiva, es que así le dicen al español, al castellano de España. Pero tenemos mucho conocimiento de Reina Valera, entonces Reina Valera dice airaos, pero no pequéis. El idioma original literalmente dice enójense. Es decir, se nos permite que haya situaciones que nos enojen, pero no pequen. ¿Y qué dice esta traducción? No dejen, es decir, mira, hubo una situación que te irritó y tienes razón, pero ¿qué debes hacer? No permitir que eso te controle, no peques. Nuevamente, alguien hizo algo que me ofendió. ¿Quién fue el culpable? Él. ¿Quién es el del problema? La otra persona. ¿Quién está pecando? La otra persona. Porque la otra persona me está haciendo algo que me irrita, me da a mí la libertad, es decir, ahora tengo la libertad de pecar contra esa persona. No, y no solamente contra esa persona, sino contra Dios. ¿Qué es lo que necesita esa persona que yo le muestre? Amor. ¿Sí o no? Pero qué difícil es, ¿cierto? Y es que me sacó la rabia, entonces ¿qué hago yo? Lo ofendo, le grito, me enojo, me da rabia y esa rabia me dura 8 días, una semana y nos separamos, nos dividimos. ¿Qué dice Salmos capítulo 4, versículo 4? Precisamente es la cita que Pablo está tomando. No pequen al dejar que el enojo los controle. Pero me encanta esto, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Y esta es la palabra interludio. ¿Por qué he traído estos dos versículos? Porque son la misma cita, solo que Pablo dice no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es esto, mira, si estás en una situación que te irritó, que te enojó, lo que tú debes procurar en ese momento no es alimentar ese sentimiento, sino empezar a buscar la manera de cómo solucionar esa situación, de cómo mostrar amor, no mayor irritación. Ahora, como dice aquí el salmista, y si te tienes que quedar toda la noche despierto, meditando, pensando en la situación, pues piensa, medita. ¿Cuál es el asunto? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que cuando tú y yo tenemos claro esto, vamos a empezar a pensar, no en cómo desquitarnos o en cómo ofendernos o es que me hizo esto y empezar a alimentar ese enojo, esa irritabilidad hasta que termino temblando de la rabia, sino que voy a empezar, como decimos nosotros, voy a contar hasta 10. Y si tengo que contar hasta 1.000 millones, tengo que contar hasta 1.000 millones. Y si me tengo que quedar despierto toda la noche, porque eso es lo que va a pasar con un verdadero hijo de Dios. Cuando un verdadero hijo de Dios conoce esto y entiende esto, si se enojó, se los aseguro, eso hasta le quita el sueño.
Y es que la otra persona fue la que me hizo el agravio, pero es que yo no debo actuar así. Y esta persona, si tiene que quedarse toda la noche pensando en esta situación, cómo arreglarla, lo va a hacer. No se va a trasnochar y no va a quedarse toda la noche despierto albergando más rabia, más ira, más enojo. Al contrario, seguramente que en esa noche, si de pronto no pudo solucionar el problema en ese momento, en ese día antes de que el sol se pusiera, pues al menos aquí también dice el salmista, pues piensa entonces en la noche en esto. Medita, para que el otro día te levantes de buen ánimo, no irritado, sino al contrario, con mucho amor del Señor, de su palabra, de su verdad. Y aún si tienes que decirle a la otra persona, perdóname, pedir perdón y arreglar esa situación. Mis hermanos, es lo que nos enseña la palabra. Precisamente en el Salmo 37, versículo 8, que dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos que es únicamente ¿qué? Causa daño. Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces nos hemos enojado, nos hemos irritado y hemos temblado y hemos terminado haciendo cosas buenas? No es todo lo contrario. Uno en esa ira, en esa irritación, en ese enojo, ¿por qué mejor no? Lo que digo, si me tengo que ir y acostarme, a meditar, a pensar, si tengo que quedarme toda la noche pensando en esta situación, ¿no es mejor y al otro día, si sea el otro día, solucionar el problema? O si puedo, si amerita y si es posible, antes de que se ponga el sol, si es que eso fue en la mañana o en la tarde, intentar al menos arreglar la situación. Pero, bueno, es que todavía no soy capaz. Bueno, al menos dime que estás meditando en esto, dime que estás pensando en esto. Dime que lo que estás buscando es no irritarte más y lo que estás buscando es evitar el conflicto y quieres empezar es a que tu amor, que tu corazón se empiece a llenar es de amor para luego responder no con ira, con rabia y enojo, sino con misericordia, con compasión, con gracia, con amor verdadero. Alguien podría decir, no, pero es que eso suena muy bonito, pero en la práctica es muy difícil. Mis hermanos, esto es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Yo creo que el problema es que muchas veces no hemos sido conscientes de esto. Lo que digo, quizás hasta nos haya pasado. Justificamos la ira, justificamos el enojo, justificamos la rabia y no nos damos cuenta que es un pecado. O bueno, que en sí mismo sentirlo no es el pecado, pero cómo actuamos. Normalmente esta ira, esta rabia, este enojo muy pequeñito nos pueden llevar a actuar mal. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes. De algo estoy seguro, no nos han enseñado muchas veces esto. Lo que digo, hasta a veces nos han enseñado a justificar este tipo de situaciones y pensamos que está bien. De hecho, aquí quiero decir algo y voy a ir a la luz de la palabra porque he escuchado hasta personas justificar este tipo de acciones diciendo que es que Jesús se enojó. Sí, es que nuevamente, sentir es inevitable. Y si Jesús, aun siendo Dios, se hizo hombre y en ese cuerpo de carne, claro que sintió, hubo cosas que lo irritaron, claro que sí. Entonces muchos dicen, por ejemplo, lo que aconteció en Mateo 21, versículos 12 y 13, que también está en los evangelios sinópticos, es decir, de hecho están todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que son los sinópticos, y en Juan también. En Mateo 21, 12 dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y aquí viene el versículo 13, que es la clave. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces muchos dicen, ven, Jesús se enojó, se exasperó y empezó a tirar todo. Por eso yo a veces también me enojo y empiezo a tirar todo. No, espera. ¿Qué fue lo que Jesús empezó a tirar? ¿La vajilla? ¿Los muebles de la casa? ¿Los vasos? ¿Qué fue lo que Jesús empezó a tirar? Jesús está limpiando el templo de esa basura que había en el templo. Y Jesucristo lo hizo es que, como dice aquí, las escrituras, y le citó la palabra. Lo que él está haciendo es diciendo, es que la palabra de Dios dice esto, yo estoy actuando conforme a la palabra, y ustedes han convertido este lugar que debe ser oración, este lugar que debe ser para honrar y glorificar a Dios, ustedes lo convirtieron en un mercado. Lo que hacen en muchas iglesias, ¿no? Tú vas y de lo único que te hablan es de dinero y de cosas de esta vida y pareces que estás en una galería, no realmente en un lugar donde estás escuchando la palabra. ¿Y saben qué? Eso exasperó a Jesús, porque es donde vamos, porque Jesús no se exasperó porque es que se levantó de mal genio ese día. Es que Jesús no le dio enojo esto porque es que fue que le dijeron algo a él y, ¿sabes? No le gustó. No, fue un celo, como dice Juan, por Dios, por su palabra, por el Padre, a quien él estaba aquí honrando. Ese es el asunto, mis hermanos. Aquí diría, ojalá esto sí nos diera rabia. A veces nos da rabia tantas cosas, pero lo que sí debería enojarnos y exasperarnos, ver cómo el nombre de Dios es vituperado, es ofendido, eso sí a veces lo pasamos por alto y seguimos como si nada. Entonces este no es el contexto nuevamente de que Jesús se levantó de malas pulgas, tiene una mala racha y sabes, no me hablen hoy, no me digan nada. No. Aquí Jesús está actuando conforme a la palabra
y él está sintiendo celo por la verdad de Dios. Ojalá esto sí enardeciera nuestro corazón, porque precisamente otra situación donde la Biblia dice que Jesús se enojó, Marcos 3:5, el contexto es muy particular. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. ¿Por qué Jesús está enojado? ¿A quién miró con enojo? Líderes religiosos, escribas, fariseos, que vinieron a la enseñanza con Jesús, ¿saben a qué? A ver en qué se equivocaba para condenarlo. Pero ¿saben qué dice la palabra? Profundamente entristecido por la dureza de su corazón. A Jesús le dio enojo, pero ¿qué sucedió con ese enojo que le dio a Jesús? Le entristeció el corazón. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de las personas y sabía que esas personas estaban allí era con intenciones malignas. Porque había un hombre que estaba allí escuchando la enseñanza, ni siquiera había venido por un milagro. Él no estaba esperando un milagro, pero saben, tenía una mano seca. ¿Y saben qué? Nuevamente, ¿qué pasó? Esos líderes religiosos, los que se creían más santos, más puros, estaban ahí esperando a ver si Jesús los sanaba. Y eso fue lo que le dio rabia a Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Los abofeteó? ¿Los gritó? ¿Los insultó? ¿Saben qué hizo Jesús? Entonces le dijo al hombre, al que tenía la mano seca, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Jesús confrontó y contrarrestó esa hipocresía y esa falsedad religiosa ¿con qué? Con amor, mostrándole misericordia a una persona necesitada. Y le dio rabia, sí, pero ¿saben qué hizo? Hizo el bien. Le hizo al bien a aquel que necesitaba un favor de parte de Dios. Entonces no, Jesús nunca pecó, aunque sí se enojó. Porque nuevamente, esa es la pregunta. Es muy diferente, ok, me dio rabia porque es que mira, me hicieron esto, ok, entonces muy calladito, muy calmadito voy. Si me tengo que encerrar por unos cuantos minutos y respirar H2O, así me tenga que meter la cabeza entre un tanque con agua para calmarme, para no irritarme, para no exasperarme, para no volverme rojo de la ira y temblar, y ya calmado venir y hacer bien y amar. Precisamente, mis hermanos, hubo un hombre que ya vimos que se exasperó y eso lo llevó a una cosa trágica, a Pablo. Pero luego, más adelante, un par de capítulos más en el libro de Hechos, volvió y se exasperó Pablo. Pero esta vez se pudo controlar y fue diferente. El hecho está en el libro de los Hechos, valga la redundancia, en el capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo está esperando a Silas y a Timoteo. Pablo tuvo que salir rápido de un lugar y se quedó en Atenas esperando que Silas y Timoteo, compañeros de viaje, llegaran donde él estaba en Atenas, y mientras los esperaba en Atenas se indignó profundamente o se exasperó o se enojó, le dio ira en el fondo de su corazón, profundamente, dice la palabra, al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Esto sí nos debe indignar, esto sí nos debe enojar, pero ¿qué hizo Pablo con estos religiosos? Nuevamente los insultó, se enojó y les dijo cuántos pares eran 3 moscas. ¿Conocemos la historia? Lo invitaron al Areópago y les predicó el evangelio. Es cierto, esa situación indignó a Pablo porque Pablo en este momento sí tenía una ira santa, podemos decirlo, un enojo correcto. Le estaba enojando, lo estaba irando, lo estaba exasperando tanta idolatría, tanta maldad en ese lugar. Pero ¿saben qué hizo Pablo? Pablo ahora sabía que la solución no era agarrar a golpes a otro o sencillamente armarse de valor y decirle a estas personas con rabia lo que estaban haciendo. Les predicó el evangelio con gracia y con amor. Y predicó un sermón impresionante en ese lugar donde iban los filósofos de la época, pero Pablo no fue a filosofar, fue a proclamar el mensaje más grande de todos, la verdad de Cristo Jesús. Y unos cuantos, por la gracia de Dios, creyeron el evangelio. Ah, es donde vamos, nos dio rabia, nos dio ira y nos dio enojo. Prediquemos el evangelio. Ah, tenemos una buena solución. ¿Sí? Hablemos de Cristo, compartamos de Cristo y esperemos a ver si el enojo de la otra persona o la exasperación se le baja, la irritación. Por eso es que Pablo mismo es el que nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20, y luego vamos a ver otro par de versículos allí para este segundo punto. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa o de su carne, o esos impulsos humanos, los resultados son más que claros. Y allí Pablo habla de inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. El cristiano todavía tiene estas emociones, estos sentimientos, todavía es instado a estas cosas, sí. Versículo 20, idolatría, hechicería, pero allí viene hostilidad, peleas, celos, y aquí viene esta palabra, arrebatos de furia. ¿Todos estamos expuestos a que nos pase esto? Sí, todos. Ambición egoísta, discordias, divisiones, y ahí sigue la lista. Pero ¿qué es lo que Pablo nos dice un par de versículos más adelante en el mismo capítulo? En el capítulo 5, versículos 22 y 23, versículos muy conocidos. En cambio,
La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Amor, y ya lo conocemos, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Miren, mis hermanos, seamos conscientes de algo. Por ser cristianos y aún tener el Espíritu Santo, no estamos exentos de que en esta carne, en este cuerpo, muchas veces seamos tentados a eso, a la ira, la furia, el enojo, el egoísmo. Pero el asunto es este, ¿nos vamos a dejar controlar por eso? ¿O vamos a permitir que el Espíritu Santo en ese momento produzca qué? Amor. Y cuando somos conscientes de que el Espíritu Santo nos da ese amor, y ahí es donde vamos. Quiero decir esto, no es el centro, pero lo quiero decir. La mayoría de nosotros venimos de contextos donde el Espíritu Santo es una emoción, es temblar. El Espíritu Santo es temblar y temblamos. Y después en la casa temblamos de ira. No, el Espíritu Santo no es temblar, no es reírse, no es caerse, no es que me soplaron y, perdóname mis hermanos, pero eso no está en la Biblia. Eso es una herejía, eso es una mentira. El Espíritu Santo es que cuando me ofenden, ¿saben? Por medio del Espíritu y el amor de Dios en mi vida, empiezo a sentir es paz. Ah, eso sí es el Espíritu. A veces el hermano que más tiembla en la iglesia es el que más tiembla en la casa también. El hermano que más habla en lenguas en la iglesia es el que más grita en la casa también. Es el que más se exaspera, es el que más se irrita. El que allá como que se desfigura porque supuestamente lo está tomando la presencia de Dios, ese también el que se desfigura en la casa y hasta golpea. ¿Sí o no? No, mis hermanos, eso no es el Espíritu Santo, eso no está en la Biblia. Eso se lo inventaron los hombres para usurpar la verdad de Dios. La palabra de Dios dice el Espíritu nos trae control propio. El Espíritu Santo realmente en una persona es la persona que podría enojarse, airarse, hasta golpear al otro por lo que le está haciendo, pero saben, empieza a sentir amor y empieza a sentir gozo y paz en su corazón y empieza a ser paciente con el otro que está siendo intolerante y no está siendo paciente y empieza a ser benigno, a hacerle bien a las demás personas. O si de verdad la irritación fue tanta, es la persona que se retira y dice, yo no voy a pelear, yo voy a meditar en esto, yo me voy a quedar callado, no quiero pecar con mis palabras y sabes, mejor cuando estemos calmados hablamos. Mis hermanos, eso es lo que hace realmente el Espíritu Santo. Ahí es donde Pablo dice, no existen leyes contra estas cosas. Honestamente, ¿qué es mejor? ¿Sentir una emoción el domingo cuando canté una alabanza y lloré y temblé? ¿Qué hace más bien? A mi propia vida, al nombre de Cristo y a mi prójimo, o que tenga realmente el Espíritu que allá, cuando podría quizás hasta sacar mi mano y golpear al otro, o decirle a la otra persona palabras ofensivas, el Espíritu me dé control, dominio propio, y termine mejor abrazando y amando verdaderamente a esa persona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero ahí es donde vamos. Quizás estamos hablando mucho de las situaciones que me hacen enojar, pero preguntémonos, ¿y qué cuando nosotros hacemos enojar a los demás? Saben que la palabra de Dios también nos dice esto en Colosenses capítulo 3, versículo 21, y pone un ejemplo, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Ese es el asunto, mis hermanos. Muchas veces también somos nosotros los que exasperamos a otros. Y eso tampoco está bien y no es justificable. Preguntémonos, ¿cuántas veces nos han irritado? Hay situaciones que nos han incomodado y tenemos la razón, pero no es justificable que nos airemos, que nos enojemos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos exasperado a alguien más? Padre de familia, ¿cuántas veces has irritado a tus hijos? Y miren, se pueden desanimar y aquí en el contexto está hablando, se van a desanimar del evangelio, de la palabra. ¿Cuántos hijos dicen eso? No, pues que mi papá, mi mamá son unos allá en la iglesia y otros acá en la casa. Ay, allá en la iglesia ni que mieles, ni que amores y besos y abrazos y sonrisas, pero en la casa, lo vieras en la casa, eso grita, eso tira todo, eso grita a mi mamá, me grita a mí, golpea. ¿Está diciendo la palabra o no? Mis hermanos, padres, no hagan eso. Y lo que digo, y aplica a todo. Imagínate, mi esposa no es creyente y lo que decimos, ella ve, ay, ese hermano cómo trata a las hermanas en la iglesia, pero cómo trata a la esposa en la casa. Pues, ¿qué sentido tiene? No tiene razón de ser. Mis hermanos, nuevamente, ahí es donde vamos. Y esto también debe aplicar en la iglesia, una vez más. Pero también esto que somos aquí, cuando nos reunimos como iglesia, debe ser afuera, debe ser en la casa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora, este es el asunto, podemos ver el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Pero aquí es donde yo quiero decir algo para ir al último punto y uno de los más importantes. Seguramente que hasta aquí todos hemos dicho es verdad, nos pasa. Nos hemos enojado, nos hemos exasperado, nos hemos irritado, lo hemos hecho hasta con otros, hemos hecho enojar a otros. Sí, fue mi carácter, fue mi genio, hasta hice enojar a mi esposa, hice enojar a mis hijos. Pero aquí viene el asunto, ¿cuál es la solución? Porque hay un problema grande.
Tristemente a veces hemos estado acostumbrados a creer que solamente en este tipo de situaciones, es decir, ok, pero ya me arrepentí. Mis hermanos, hay un asunto. Esto también es pecado. Y si hemos pecado, hay consecuencias por nuestro pecado. Pero esto nos lleva a nuestro tercer lugar y es que esto de la ira, de la irritación, del enojo, debe ser una situación corregible. ¿Cuál es el asunto? No basta solamente con decir me arrepentí. Esto hay que corregirlo. Es que está bien, es que yo me enojaba mucho y ya el Espíritu Santo me está ayudando y me estoy controlando más, pero hemos corregido. Es una situación necesaria que se corrija. Y aquí es donde viene el perdón de Cristo. Dios nos perdona si nos hemos irritado y sé que todos nos hemos irritado. Y aquí es donde viene el Evangelio. Dios nos perdona. Dios ha corregido esta situación. Lo que digo es que yo no le hago mal a nadie. ¿Cuánto mal le hemos hecho a muchas personas realmente irritándolas o dejándonos irritar? Pero saben, mis hermanos, necesitamos aún en esta situación acudir al perdón y a la misericordia de Dios y también a la fuerza del Espíritu Santo para salir airosos mejor. Es decir, esa es una palabra que dice para salir triunfantes de esa ira, de esa situación. Pero aquí viene un asunto. Pero mis hermanos, si podemos corregir, debemos corregir. Voy a ponerles este ejemplo que ya lo vimos y les dije que iba a ir luego a la solución. Vimos lo de Pablo con Bernabé. Lo que decíamos, según en el contexto, se pelearon y se irritaron por Juan Marcos, por un muchachito que era como un tanto bipolar, que a veces quería una cosa y a veces quería otra. Pero el problema no fue Juan Marcos, el problema fue la irritación de Pablo y Bernabé. ¿Saben qué dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11? Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Pablo está en la cárcel, o posiblemente en arresto domiciliario, y dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. La situación que dividió a Pablo y a Bernabé, allá por la ira y la exasperación, con el tiempo, Pablo reconoció y la corrigió. Ahora Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que supuestamente fue el que causó el problema, no fue Juan Marcos, fue la irritación, fue la ira, el enojo, lo que causó realmente eso. Ahora, ¿qué dice Pablo? Ese muchachito que yo antes pensaba que era un bueno para nada, que era un estorbo, ahora reconozco, me es útil en el ministerio, es una ayuda. Y de hecho le está diciendo, Timoteo, por favor, ven pronto y me haces un favor, trae a Juan Marcos contigo porque lo necesito a ese jovencito, necesito a esa persona que me ayude. Podemos ver, Pablo no solamente dijo, yo ya me arrepentí, corrigió una situación, corrigió esa situación. Es por eso que el mismo apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, y aquí es donde viene la parte quizá más fuerte para el liderazgo. Deseo que en cada lugar de adoración, y no solamente hablo del liderazgo acá, el liderazgo en casa también, porque esto es para todo hombre. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres, porque los que a veces nos exasperamos más somos los hombres, ya sabes, porque es que somos fuertes, que gritamos, que hablamos, no, eso no está bien. Los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, más que una actitud realmente física de levantar mis manos, es realmente entendiendo lo que hago, lo estoy haciendo con el corazón, y libres de ¿qué? Enojo y controversia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hombres, no seamos de apariencia. Lo que decimos, que vamos a la iglesia, que cantamos, que hasta levantamos las manos, eso está bien, eso no está mal. Pero ¿de qué nos sirve eso? Lo que decimos, aquí levanto mis manos y canto y oro y adoro, pero luego en la casa enojado, irritado, generando controversia. Pablo dice, no, seamos los mismos aquí y allá, en todo lugar, en la casa. Pero ya quiero empezar a concluir y la manera en la que quiero concluir es una manera muy fuerte. Si somos honestos y sinceros, ¿cuántos hemos fallado en todo esto? Y lo que venimos viendo a la luz de la palabra, y no está bien. Es un pecado tan malo como ser orgulloso, fanfarrón, arrogante, ofensivo. Es un pecado tan malo como no ayudar a una persona que está en necesidad. Es un pecado tan malo como esos pecados que no nos están enseñando en el siglo XXI, porque yo no le hago mal a nadie, pero es tan malo como todas estas cosas que la palabra de Dios nos está enseñando, como no amar verdaderamente. Irritarme y hacer todas estas cosas es algo tan malo que también por esto Cristo murió en la cruz. ¿Saben por qué? Porque aquí viene el asunto. ¿Hemos irritado a alguien o alguien nos ha irritado? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? A todos nos ha pasado. Si yo dijera, levanten la mano, no, aquí no hacemos eso. No es necesario, a todos nos ha pasado. Yo tendría que ser el que levantaría no solo mi mano, sino las dos. A todos nos ha pasado. Pero si hay cosas que otros me hacen que me irritan o yo he irritado a otras personas con mis acciones, la pregunta es,
¿Cuántas veces hemos irritado a Dios? ¿Cuánto irrita este mundo a Dios con su pecado y su maldad? ¿Qué debería Dios estar con este mundo? ¿Sonriente o enojado? Salmo 7:11. Dios es un juez honrado o justo o recto. Todos los días se enoja con los malvados. Y este enojo no es porque nuevamente Dios se levantó de malas pulgas. Este enojo es santo, justo. Este enojo es verdadero. Porque Dios, con quien sí es santo, puro y perfecto, Él sí ve todos los errores y fallas de este mundo. ¿Y saben qué sucede? Según el Antiguo Testamento, en el Salmo 7, esto enojaba a Dios. ¿Por qué digo enojaba? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Descargó su ira y enojo sobre nosotros? ¿Saben qué hizo Dios? Hace ya casi 2000 años en una cruz, descargó su enojo y su ira sobre su Hijo, para nosotros no mirarnos con ira y enojo, sino con misericordia. Para que ahora tú y yo aprendamos de ello. Y no buscando ser salvos, porque ya somos salvos por lo que Cristo hizo, pero en la gracia de Cristo podamos mirar a los demás con misericordia. Aquellos que clavaron en la cruz a Cristo Jesús, ¿cómo los miró Cristo desde esa cruz? ¿Con enojo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él lo hizo para salvarnos y darnos esta gracia maravillosa. Y Él es el mismo que hoy está a la diestra del Padre impartiéndonos su amor. Por eso Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Y de esta manera quiero concluir. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, aunque esta traducción dice con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, Reina Valera lo dice bien. Con toda seguridad, Él nos salvará de la ira, del enojo de Dios. Sí, Dios está enojado todos los días contra la maldad del ser humano, pero si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que a pesar de nuestras fallas y errores que no están bien, nuestro Padre ya no nos mira con ira, ya no nos mira con enojo. ¿Saben por qué? Porque el enojo, la ira del Padre cayó sobre su Hijo en la cruz. Fue por eso que en esa cruz Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué? Porque en ese momento el Padre estaba mirando a su Hijo como lo que tú y yo somos, pecadores, para que a ti y a mí, pecadores, Él pueda mirarnos como lo que no somos, solo lo somos por gracia, santos, puros y perfectos a sus ojos. Mis hermanos, ese es el Evangelio. Hemos fallado en esto de irritarnos, de airarnos, sé que sí, pero hay gracia para el pecador, hay gracia y misericordia en Cristo Jesús. Pero no para que justifiquemos estos actos, sino para que recordemos que por ese pecado también Cristo murió y que nosotros merecíamos la ira justa, el enojo de nuestro Padre, pero ahora nuestro Padre nos mira con gracia, con misericordia, por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso dice el versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Eso era lo que éramos delante de Dios, enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Ya somos salvos por Cristo. A pesar de que todavía nos irritamos y nos ofendemos, hoy podemos estar seguros nuestro Padre ya no se irrita con nosotros ni se ofende, ni siquiera en nuestros peores momentos. Pero esta es la pregunta, ¿por qué entonces no mostrar también esta gracia y este evangelio a los que están a nuestro lado, en la iglesia en primer lugar, en la familia, con tu cónyuge, hermano, hermana que estás casado, con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos? Alex, ¿por qué no mostrar esta gracia y misericordia con la iglesia, con aquellos que te pudieran irritar? Iglesia, ¿por qué no muestras esta gracia con este que está delante de ustedes, que todavía fallan tanto? Mis hermanos, este es el amor que no se irrita. Estoy seguro, hemos visto a la luz de la palabra, seguro que todos podemos decir, yo no he amado tanto como quisiera. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros para llevarnos a controlar esto. Y Cristo ya murió por nosotros. Por eso la manera en la que quiero que terminemos es diciéndole, Padre, danos esta clase de amor. No sé cuántos aquí junto conmigo podemos reconocer, este es el amor verdadero que necesitamos. Y esta es la verdadera obra del Espíritu que necesitamos en nuestras vidas. Yo necesito de este amor, yo necesito de esta gracia, pero sé que podemos recibirla porque hemos creído en Cristo. Y si no hubiéramos creído en Cristo, este es el momento para creer en aquel que nos ama, que nos libra de la justa ira de Dios y que nos lleva a amarnos de verdad y a tener comunión en amor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo y por tu palabra. Padre, gracias porque cuando tú empiezas una obra, tú la concluyes, y gracias porque hoy nos sigues hablando. Seguramente que todos hemos fallado en amar, de verdad. A lo mejor nunca hemos visto que esto también es grave, que esto está mal, que esto
Es pecado que te enoja, que te aira, pero gracias por recordarnos hoy a través de tu palabra que ya no estás enojado con nosotros. Que hoy podemos esperar el regreso de Cristo con esperanza, con gozo, con ansias y decir, ven Señor Jesús, porque tu justa ira cayó sobre tu Hijo en esa cruz para que tú hoy solo derrames gracia y misericordia sobre nosotros. Gracias por este evangelio tan grande, por esta salvación tan grande. Pero Padre, perdónanos porque seguramente en esto de amar no hemos mostrado tanta gracia como tú la has mostrado con nosotros. Por eso en esta hora te ruego, Padre Celestial, llénanos de tu espíritu una vez más y cada día para mostrar amor, para no irritarnos, para no enojarnos fácilmente. O que si en algún momento estamos en una situación realmente irritable que nos debería enojar, que no actuemos de manera rápida, sino que podamos meditar, reflexionar en tu palabra, en tu gracia, en tu amor y finalmente terminar haciéndole bien a nuestro prójimo y no daño. Padre, perdónanos por todas las veces que nos hemos enojado injustificadamente, pero también perdónanos por todas las veces que aún justificadamente nos hemos enojado, pero hemos ofendido a nuestro hermano. Por eso, Padre, en esta hora te damos gracias porque si no fuera por el Evangelio ya todos estaríamos perdidos, pero al contrario, gracias porque a través de Cristo nos has salvado, pero hoy queremos pedirte, confórmanos a esta verdad. Danos gracia y que este sea el Evangelio que vivamos en este lugar como iglesia. Que este sea el evangelio que viva mi hermano, mi hermana allí en su casa, en su hogar, con su cónyuge, con sus hijos. Que este sea el evangelio que mostremos a nuestros familiares, amigos y vecinos que no te conocen. Que este sea el evangelio que mostremos en la escuela, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos. Esta gracia maravillosa, porque esto es lo que tú derramas en nuestras vidas, tu amor inagotable. Por favor, que esto sea verdad en nosotros todos los días hasta el final, en Cristo Jesús. Amén y amén.